Así ya comenzamos la clase. Bueno, son y 5, así que somos 50, 51, así que comenzamos, ¿sí? Bueno, como les decía, voy a compartir pantalla. Vamos a comenzar hoy vamos a trabajar con el tema que nos estaba quedando para este práctico, ¿sí? Así que bueno, poquito para ubicarnos. Este fue el recorrido que fuimos haciendo de toda la unidad límite, ¿sí? Y hoy vamos a estar repasando todo lo que es, y aplicando más que nada, todo lo que fue límites, ¿sí? Puntualmente vamos a trabajar el concepto de función continua en un punto A. Vamos a hablar también de cuándo las funciones son discontinuas, vamos a clasificar los tipos de discontinuidades, y vamos a ver si llegamos, aunque sea a mencionar, los teoremas de continuidad, ¿sí? Para este tema, ¿se acuerdan que la clase de teoría anterior les habíamos dicho que había algunos ejercicios del práctico que todavía no los podían hacer, ¿sí? 12, 13, 14 y el 17 creo. Así que a partir de hoy, que ya vamos a ver este concepto, ya lo pueden completar. ¿Se escucha bien ahí? Sí, Sí, Marta, Marta, se se escucha escucha. bien. Perfecto. Bueno, así que bueno, vamos a comenzar. Em, ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a introducir el concepto de continuidad de una función? Fíjense que hablamos de una idea intuitiva, ¿sí? Porque cuando hablamos de continuidad de una función, siempre la mayor parte, digamos, de los autores que introducen el tema hablan de una idea intuitiva, y es que ese concepto responde a la idea de poder graficar una función sin la necesidad de levantar el lápiz de la hoja, ¿sí? Eso es muy intuitivo y digamos no demasiado riguroso, ¿sí? Porque si, por ejemplo, estuviésemos en un pizarrón, ¿sí? Si un alumno está en un pizarrón, eh, y el pizarrón tiene bordes, tiene límites, y por allí ese concepto no va a poder ser cumplido exactamente si queremos trazar en todo su dominio una función o graficarla, ¿sí? Y muchas veces, ¿sí? También hay un ejercicio que y es doblar una hoja de papel en 3/4, ¿sí? Doblarla en la mitad, luego de vuelta en la mitad, y en una de las esquinas donde coinciden, digamos, eh, los lados de ese cuadradito que van a obtener de la hoja de papel, grafiquen si quieren un pedacito de una función y luego ábranlo, van a ver lo que sucede. Yo por ahí después les voy a subir un video al foro para que puedan hacer o me entiendan de lo que les estoy diciendo. Y cuando ustedes abran esa hoja de papel, quizá van a tener, aun cuando ustedes la vieron dibujada completa a la gráfica de la función, cuando abran esa hoja de papel, se van a encontrar con que son trozos de una función. Entonces, por eso hablamos de idea intuitiva, no hablamos de una idea una definición rigurosa hasta acá, ¿sí? Después ahora vamos a ver que nos vamos a dedicar a lo riguroso, pero es importante que ustedes vean o se den una idea de que cuando estamos hablando de continuidad de una función es precisamente eso, no verla a trazo continuo y que no levantamos el lápiz del papel, ¿sí? Bueno, entonces acá en unos grafiquitos que les pusimos acá en esta diapositiva, ¿sí? A simple vista podemos ver, ¿sí? Que hay algunas de ellas, ¿sí? Que podemos ver que son continuas, ¿sí? Este es el caso de la función, esperen, de la función del caso 1, ¿sí? En el cual vemos que, en este caso, vamos a ver que cuando yo trazo la función, ¿sí? Lo hago sin necesidad de levantar el lápiz del papel, ¿sí? La puedo trazar de forma continua, en un solo trazo lo puedo hacer. En la función 2, la del ejemplo 2, voy a elegir otro color porque justo agarré el rojo, que no es lo más. Miren.
En el ejemplo 2, ¿sí? Vemos que la función, ¿sí? Verifica precisamente la definición de función, ¿eh? Pero cuando yo la voy a trazar, fíjense, empezando de izquierda a derecha, vamos a trazar la primera rama, luego voy a necesitar levantar el lápiz y trazar la otra rama que llega hasta acá, y luego voy a tener necesidad otra vez de levantar el lápiz y trazar el otro trozo de la función, ¿sí? Que va decreciendo hacia el menos infinito, ¿sí? Así que en esta definición intuitiva, ¿sí? Podemos decir que esta función es continua porque la pude trazar en un trazo sin levantar el lápiz del papel. Esta no es continua, ¿sí? Porque a trozos pareciera que sí, pero en un solo trazo no la pude graficar. Y en el caso 3 estamos exactamente igual que en el 2, ¿sí? Fíjense que la voy graficando, me detengo, acá hay un huequito, ¿sí? Luego continúo hasta acá y luego tengo otra vez necesidad de levantar el lápiz del papel para poder trazar la otra rama que comienza creciendo y se pega al eje de las X en el dominio, si lo consideramos hacia el más infinito, ¿sí? Bien, así que esta tampoco sería una función del tipo continua. Esta no es continua, ¿sí? No la pude trazar en un solo trazo. Y la última, ¿sí? La función 4, del ejemplo 4, vemos que comienza bien, ¿sí? Pareciera que es continua, pero a este punto necesito levantar el lápiz para trazar este que está acá arriba, que en realidad, ¿sí? Define a la función para este punto, ¿sí? Con lo cual, también otra vez tuve que levantar el lápiz, marcar este que está acá, el valor funcional que le otorga este valor, y luego, vuelta otra vez, levanto el lápiz del papel para trazar la última rama, ¿sí? Entonces, esa es la idea intuitiva. Pero bueno, no nos vamos a quedar con la idea intuitiva, tenemos que ir a lo conceptual, ¿sí? A lo analítico, que es lo que vamos a necesitar, sobre todo en muchos modelos económicos, para poder estudiar el comportamiento de las diferentes funciones. Bien, entonces, de la idea intuitiva vamos a pasar ya a la definición, ¿sí? Vamos a definir cuándo una función es continua y lo vamos a hacer en un punto, ¿sí? Entonces, en celeste les remarcamos la definición. Una función se va a decir continua en un punto A si existe el límite de esa función cuando x tiende a y ese valor de ese límite coincide con el valor funcional, es decir, que tiene que cumplirse que el límite de la función cuando x tiende al punto de estudio es igual al valor funcional en A. Esto, en resumidas cuentas, significa que se tienen que dar tres cosas a la vez, ¿sí? Para que el miembro de la derecha yo lo pueda comparar con el valor del límite, y bueno, va a tener que existir el valor funcional en A, ¿sí? Esa es la primera condición. Segundo, como lo voy a tener que comparar con el límite, ¿sí? Fíjense que la definición dice si existe el límite de la función cuando x tiende a, con lo cual necesitamos que exista el límite, ¿sí? Y que ese límite, ¿sí? Que obtengo aquí, sea un valor finito. No importa lo grande que sea o lo chiquito que sea, pero tiene que ser un valor finito. Y la última condición, que es la conclusión de la definición, es que precisamente ese valor del límite sea exactamente igual al valor funcional, ¿sí? Esas tres condiciones, que a veces y muchas veces nos conviene verlas por separado, porque ya van a ver que las vamos a necesitar analizar por separado en los diferentes ejercicios que vamos a realizar, ¿sí? En resumen, es que se tiene que cumplir esta condición, que es la que dijimos en la definición, ¿sí? Ahora, si alguna de esas tres condiciones, es decir, alguna de estas, no se cumpliese, la función se va a llamar o se va a decir que es
discontinua en el punto. Presten atención que acabamos de dar la definición de una función continua en un punto, ¿sí? Y cuando yo analizo la continuidad, tengo que ser rigurosa y mencionar el valor del punto en donde voy a estar estudiando las tres condiciones. No puedo estudiar la existencia de la función en un punto y después ver qué pasa en el límite en otro punto, ¿sí? Tiene que ser las tres condiciones para el mismo valor en el que lo voy a estudiar, ¿sí? Así que bueno, eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, si alguna de las tres no se cumple, entonces vamos a decir que la función es discontinua en ese punto, ¿sí? Y para esto, bueno, vamos a ver algunas, digamos, algunos gráficos, algunos ejemplos también como para que ustedes lo vean bien y lo entiendan mejor. Siempre este concepto es mucho mejor verlo de manera gráfica primero y después de manera analítica. ¿Se me está escuchando bien hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Sí, Marta, no hay consultas en el chat. Perfecto. Bueno, seguimos. Bien, entonces, bueno, esta es la que me quedó repetida. Bueno, acá lo que ya dijimos, así que vamos a los ejemplos. Si alguna de las tres condiciones que dijimos no se cumple, ¿sí? Acuérdense, volvemos, bueno, viene oportuno tener esta mano. Si alguna de estas tres, la existencia de la función en el punto, la existencia del límite y que sea un valor finito, o la condición de la igualdad del límite con el valor funcional en el punto no se cumple, entonces íbamos a decir que la función era discontinua. Entonces vamos a analizar caso por caso de esto que acabamos de ponerles acá. Bien, en la figura 1, ¿sí? Fíjense que ya a simple vista vemos que la función está toda en un solo trazo. Entonces, si analizamos las tres condiciones, pareciera que se cumplen las tres. Vamos a hacerlo. Vamos a ver. La primera condición. ¿Existe la función en el punto? Sí. Para 2, ¿sí? La estamos estudiando en 2. Para 2, la función toma el valor del límite, perdón, toma el valor funcional igual a 3, ¿sí? Con lo cual, esta primera se cumple, ¿sí? Ahora veamos la segunda condición, que es la condición del límite. El límite cuando x tiende a 2 de la función, ¿cuánto vale? Bueno, veamos, cuando me acerco por derecha, ¿qué pasa? Y cuando me acerco por izquierda, ¿qué pasa? Cuando me acerco por derecha, los valores funcionales se acercan precisamente a 3. Y cuando me acerco por izquierda, los valores funcionales también se acercan a 3. ¿Sí? Quiere decir que el límite existe y es un valor finito 3. ¿Sí? Acabo de hallarlo. Entonces, la tercera condición, que era comparar el valor del límite con el valor funcional, ¿sí? ¿Esto se está dando? Sí. En 2 valía 3 y el valor del límite precisamente era 3. Con lo cual se cumple la igualdad, que es la condición 3. Con lo cual digo que la función es continua en el punto 2. ¿Sí? Siempre tengo que decir y concluir dónde es la función continua. Por eso tengo que decir, entonces la función es continua en el punto 2, que es el punto de estudio. ¿Sí? Bien, vamos a la figura 2. Ustedes me dicen cualquier cosa si hay dudas, o preguntan algo. ¿Bien? Bueno, en la 2, Profe, fíjense. yo la última Sí, no la Marta, entendí. no hay consultas. ¿Cómo? A ver. Sí, la última que dice que el límite tiene que ser Igual. igual a la función del punto. Bien, perfecto. Vamos acá. Recordemos que la función, el punto 3 de la definición de función continua en un punto es que el valor del límite sea igual al valor funcional en el punto, ¿sí? Bueno, la función en el punto 2 valía 3 y el límite vimos que vale 3 también, ¿sí? Entonces, al comparar el límite con el valor funcional, vemos que coinciden. Este me dio 3 y esto me dio 3. Por lo tanto, puedo concluir las tres condiciones se cumplieron,
puedo concluir que la función es continua en el punto 2. ¿Se entendió ahí? ¿El alumno preguntaba? Sí, sí. Bien. Sí, gracias. Perfecto. Ahora vamos a la figura 2. Fíjense que la figura 2, si yo pudiera hacer un zoom, verían un poquito mejor, pero espero que lo vean. Fíjense que en 2 le está pasando algo. Si yo hago zoom se me va a ir, por eso no lo puedo hacer. Fíjense que acá en esta zona, ¿sí? Yo se las voy a marcar así. Pasa algo, acá hay como un paréntesis, ¿sí? Un paréntesis, ¿sí? Sí, Eso me indica... Sí, exagerarle. Sí, ahí Belén dice que no toma el 2. Está Muy bien. bien, Que perfecto. No toma el iba 2. a decir eso, que agrandaras los paréntesis. Perfecto, ahí está. Fíjense, en Igual 2, desde el celular le pueden hacer zoom. Bien. bien. En 2, fíjense, al haber paréntesis en la definición de la función, no está tomando el valor funcional en 2, ¿sí? Acá esto está indicado con el paréntesis, con los 2 paréntesis. Entonces, ¿sí? Podemos decir que no existe la función en 2, es decir, la primera condición no se cumple, ¿sí? Esta no se estaría cumpliendo, pero no porque no, es porque no existe el valor, digamos. O sea, no lo puedo indicar porque f en 2, ¿sí? Yo pondría así, f en 2 no existe, ¿sí? Esa es la simbología, acuérdense, para poner no existe. Bien, la segunda condición, ¿cuál es? La condición del límite. ¿Sí? Vamos acá. Acuérdense, la condición 2 es la condición de existencia del límite. Entonces, cuando calculo el límite de la función en 2, bueno, por derecha y por izquierda, ¿sí? Observo que la función, ¿sí? Tiende a este valor que es 3, ¿sí? Con lo cual el límite existió y me dio 3, ¿sí? Es decir, la 2 se da y la 1 no, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo concluir? Y tengo que decir que no es continua en 2, ¿sí? Ya después vamos a ver cómo vamos a tratar esos casos, pero por ahora solamente sacamos esa conclusión, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Si no hay más preguntas, Marta, en el chat. Perfecto, vamos a la figura 3. Voy a mover un poquito la barrita esta, que la quisiera ocultar, pero a veces me hace lío acá en el Power. Bueno, en la figura 3, ¿sí? En la figura 3, fíjense que a diferencia de la 2, si bien tiene también paréntesis, los voy a exagerar acá, ¿sí? Tiene paréntesis, significa que la función en 2 no toma el valor que justo caería a la altura de 3, sino que toma otro punto, mírenlo acá arriba, toma el valor 4. Es decir, que existe la función en 2. En 2 la función existe y vale 4, es decir, la primera condición se está dando. La función existe en 2, ¿sí? La función existe en 2, existe el valor funcional, acuérdense, la primera condición. La segunda condición, que es la condición del límite, ¿sí? Esta condición, la condición del límite, otra vez, analizo por derecha, analizo por izquierda, veo que la función en sus valores funcionales, tanto por derecha como por izquierda, tiende al valor 3 del límite. Con lo cual también existe el límite de la función en 2, ¿sí? Vale 3, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El valor en 2 fue 4 y el valor del límite, ¿sí? Fíjense, el valor de la función fue 4 y el valor del límite fue 3. ¿Qué pasa con la última condición en esta comparación que yo debo hacer del igual? Y sucede que no son iguales, ¿sí? Entonces lo indico así. El límite existió, la función en 2 existió, pero sin embargo no son iguales, ¿sí? Por lo tanto, también concluyo que no es continua en 2. Siempre tengo que indicar en qué punto estoy estudiándola. ¿Hasta ahí estamos, chicos? Sí, profe.
Sí, Bien. profe. Vamos para la siguiente. Bien, y vamos ahora a la figura 4, ¿sí? Miren acá lo que está sucediendo. A priori, antes de analizar nada, yo he tachado lo que está a la derecha, pero ocultado. ¿Qué ven en la figura 4 en la parte gráfica? A priori, sin ver y estudiar las tres condiciones. ¿Es continua o no es continua? No. No, es discontinuo. Claro, muy bien. ¿Por qué? Porque si yo la quisiera trazar sin levantar el lápiz de la hoja, de la pantalla, no podría hacerlo. Yo tomaría esta rama, iría por acá, llego a la altura de 3, tengo que levantar el lápiz, venirme abajo a la altura de 2 y dar continuidad, ¿sí?, a la otra rama creciendo de la función, ¿sí? Bueno, vamos a ver eso analíticamente para ver qué condición no estaría dándose en la definición, ¿sí? De las tres condiciones, ¿cuál falla? ¿Sí? Entonces, la primera condición, ¿sí? La primera condición. ¿Existe la función en 2? Sí, y vale 3. ¿Por qué puedo afirmar eso? Y porque yo acá, al tomar 2, veo que el valor funcional lo está tomando, ¿sí? Acá hay un corchete, con lo cual me indica que toma el valor 3, ¿sí? Entonces el valor funcional existe, ¿sí? Y es 3. Vamos a la siguiente condición, la condición 2, ¿sí? La condición 2, que es la existencia del límite. Profe, ¿Sí? ahí porque el valor es funcional 3, ¿no podría ser 2 también? Porque en el otro tramo de la curva Hay un paréntesis, no es quizá 2. no se ve bien en la pantalla. Acá hay un paréntesis y acá hay un corchete. ¿Sí? Acá hay un corchete. ¿Sí? Ahí por ahí, Marta, podés aprovechar a consultar, si me escucha bien. Sí. Si tomara los dos valores, ¿sería función? Ah, sí. Porque ¿Qué dice decía si ahí? toma los dos. Ujú. Yo tomase, acá hubiera puesto otro corchete en vez de paréntesis. Pregunta Fabiana, ¿esta gráfica me estaría dando una función? Es decir, ¿estaría ante la presencia No, de una función? Exacto. Muy bien. No, ¿por qué? Porque para este valor estaría tomando dos imágenes, ¿sí? 3 y 2, con lo cual ya no lo analizo, ya ni sería función, ¿sí? Así que sí, muy bien. Bárbaro. Bien, entonces, analizamos la primera condición, la existencia de la función en el punto. La segunda condición tenemos que analizar ahora, que es la existencia del límite, ¿sí? La condición 2 dice que tengo que estudiar el límite de la función cuando x tiende a 2, ¿sí? Pero como estoy ante una gráfica de una función partida, ¿sí? Yo visualizo fácilmente, ustedes acaban de decirme, que si yo, fíjense, me acerco a 2 por derecha, ¿qué pasa a los valores funcionales? Y si me acerco a 2 por izquierda, ¿qué le pasa a los valores funcionales? ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que cuando nosotros comenzamos con el concepto del límite, muchas veces no íbamos a poder resolver un límite directamente, sino íbamos a tener que acudir a los límites laterales, ¿sí? Como en este caso que tenemos una función del tipo partida, ¿sí? Entonces vamos a analizar los límites laterales, ¿sí? Entonces, el límite por izquierda, ¿sí? De 2, ¿sí? Me acerco a 2 por izquierda y veo que los valores funcionales se acercan a 3, ¿sí? Que es este valor de acá, que está puesto acá. Y cuando me acerco a 2 por derecha, los valores funcionales se acercan a 2, ¿sí? ¿Y qué pasa ahí si los límites laterales son distintos, como en este caso? Acá el límite por derecha No existen límites si son distintos. son distintos, entonces, ¿qué le pasa a este límite? A ver ahí que no escuché muy bien porque se superpuso. ¿Qué No sucede? existe. Muy Ahí bien. dijeron que no existe el límite en el chat. Muy bien, entonces ese límite que yo estoy planteándome para la condición 2, voy a ver que no existe, ¿sí? Entonces, cuando voy a analizar la condición 2, me da que no existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque hice el análisis de los laterales, ¿sí? Y puedo concluir eso. Bien, la condición 3
ya no tiene sentido de realizarse. ¿Por qué? Porque en la condición 3, ¿se acuerdan que hacíamos? La condición 3 teníamos que analizar y comparar el valor de la función, en este caso 2, ¿sí? Y teníamos que comparar el valor del límite. Entonces, como no tiene límite, ¿con qué lo voy a comparar? ¿Sí? Entonces, no lo entre sí, el valor funcional con el valor del límite. ¿Por qué? Porque este no existió. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos, chicos? Sí, profe, yo sí. Perfecto. Bueno, entonces yo, habiendo hecho este recorrido antes de avanzar, ¿sí? Fíjense, en el primero no tuvimos problemas, todas las condiciones se dieron. En la figura 2 hubo un problema porque la función en 2 no estaba definida. En la 3 estaba definida, pero el valor funcional no era igual al límite. Y en la última directamente no existía el límite, ¿sí? Entonces, si yo les preguntase a ustedes, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la condición más fuerte, ¿sí? De mayor importancia en el estudio de la continuidad de una función en un punto? ¿Qué me dirían? Me dirían que es ¿El límite? existencia de la función en el punto, me dirían que es la existencia del límite o me dirían que es la comparación entre el límite y el valor funcional. ¿Qué me dicen? A ver. La última, el límite con el valor funcional, por el concepto de continuidad. Ajá, a ver. Acá en el chat no han escrito nada, Marta, ¿eh? Bueno, bien. A ver, les voy a cambiar un poquito la Profe, Sí. no podría ser la primera condición porque si no existe la función en ese punto no hay nada que analizar, ¿o no? Bueno, a ver, es otra apreciación, pero a ver qué dice. ¿Hay alguno más que opine? Tenemos ya dos opiniones. Alguien dijo que era la primera, alguien dijo que era la última. ¿Qué más dicen? A ver, ¿qué les parece? En el chat también Camila dice, sin la primera no hay ninguna condición. Vamos a aprovechar este espacio que tengo acá, en la diapositiva esta. Acá voy a borrar un cachito para que me quede más lugar nomás. Total, les va a quedar a ustedes en la grabación. ¿Sí? Y les voy a hacer una pregunta. Fíjense ustedes. Si yo tuviese una función de estas características, lo exagero ahí al paréntesis para que se vea, ¿sí? Es paréntesis, ¿eh? Y este es un punto en el cual yo quiero estudiar la continuidad, ¿sí? Les pregunto, para ustedes, ¿hacerla continua esa función es fácil o es difícil? Y en cada caso, ¿qué deberían hacer para hacerla continua? Voy a prolijar un poquito el dibujo, que no salga tan grueso. ¿Qué me dicen? A ver. A ver qué opinan. ¿Qué tendrían que hacer para que fuera continua lo que dibujó Marta? Dibujar un punto Bien, ¿y en dónde lo pondrías ese punto? y no ¿Dónde sé tenía si que ponerlo, Marta? necesariamente dentro del paréntesis. Muy bien. Si yo dibujase ese puntito ahí rojo, ¿sí? Que no puedo en este momento, pero más o menos ahí lo ven, ¿sí? Yo la haría continua, ¿sí? Si yo lo agrego ese punto. Ahora, si yo tuviera este otro, miren, este otro caso, eso estuvo muy bien, ¿eh? La alumna que lo respondió estuvo muy bien. Ahora, fíjense esto. Si yo, voy a tomar el azul de vuelta. Si yo tengo esta otra gráfica, ¿sí? Miren acá. Para x0 la función vale menos 2, ¿sí? ¿Esta función es continua, sí o no? No, ¿Cuál de las condiciones falla? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Existe la función en el punto?
La 3 falla, Muy porque bien. el límite es distinto que el valor funcional en ese punto. Muy bien, exactamente. La 3 es la que falla. Pero si yo pudiese cambiarla, esa función, ¿sí? Solamente cambiando un punto, ¿sí? Lo que haría es tratar de completar y de mover, voy a ver si tomo naranja, este punto, en vez de tenerlo ahí, ¿qué me convendría? Tenerlo acá. Entonces, si este punto yo pudiese asignarlo en su valor funcional a este, la podría hacer continua, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si yo tuviese un gráfico así? Miren. Justo me está dando un poco de reflejo en la ventana. Ahí. Entonces, fíjense acá. Si yo hago esto, miren. ¿Sí? ¿Qué sucede con la continuidad en x sub 0? ¿Qué pasa con la continuidad en este punto, en esta función? ¿Cuál condición falla? La 1. ¿Alguna más? Acá hay un paréntesis y acá hay otro paréntesis. Y el El límite límite también. no existe. Exacto, el límite también falla. Pregunto, la primera condición, que es la existencia, ¿sí?, del valor funcional en x sub 0, ¿lo podría subsanar? Sí, Bien, una como en los forma, casos anteriores se dibuja un bien. punto, ¿no? No sé dónde, pero sí se podría. No, o lo incluyo acá, ¿sí?, con un corchete, o lo También. incluyo en la otra rama, ¿sí? Ahora, ¿cómo salvo este desfasaje que tengo acá yo? ¿Hay alguna manera fácil de que yo pueda juntar esas dos ramas? ¿Sí o no? Ya debería cambiar toda la función, o gran parte de la función, ¿no es cierto? ¿Se entiende a lo que vamos? En este caso, con solo agregar un punto la hice continua. En este caso, con solo mover este punto acá, la hice continua. En cambio acá, agregué el punto del valor funcional, poniendo ese corchete ahí. Pero sin embargo, ¿cómo salvo esta parte que no la tengo completa de la función? ¿Se entiende a dónde voy? Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la condición? Vuelvo a preguntar, ¿cuál es la condición más fuerte para estudiar la continuidad de las tres condiciones que dimos, para estudiar la continuidad de una función en un punto? ¿Cuál es? ¿La 1? El límite. Profe, La Acá 3. dice, podría ser la condición 2 porque sin la condición Exactamente. 2 La tampoco habría, condición más fuerte tampoco vale es, la 3. claro, es la condición de la existencia del límite. Es el punto donde yo la estoy estudiando, obviamente, ¿no? Entonces, la condición 2 es la condición más importante. ¿Sí? Bien, igual esto ahora va a aparecer de nuevo, ¿eh? Bien. bien, ahí en el chat también ponía Martín lo mismo, que era esa. Perfecto. Bien, entonces, de los 4 casos que vimos, ¿sí?, solo el primero fue una función del tipo continua. Las demás, la 2, la figura 2, la figura 3 y la figura 4, fueron discontinuas, más los ejemplitos estos que les puse ahí, ¿sí? Entonces, nos vamos a ocupar, porque interesa para diferentes situaciones que hay que estudiar, cuando las funciones son discontinuas o no continuas, ¿sí?, en un punto. Y ese tipo de discontinuidades o de funciones no continuas las vamos a poder clasificar. El primer tipo de discontinuidad que vamos a ver es la discontinuidad evitable. Vuelvo a esta pantalla. Veamos los 3 ejemplos que les agregué yo, las grafiquitas mías, esas feas que les puse acá en la pantalla. ¿Qué les parece a ustedes?
la palabrita es evitable. ¿A cuál de los gráficos se animarían a decir, ah, es una discontinuidad pero evitable? ¿Qué les parece? ¿El primero, el segundo o el tercero? A ver qué me Acá ponen. dicen el 1. En el chat dijeron el 1. Bien. El ¿Solo el primero 1? dice Aileen también. ¿Solo el 1? No se arriesgan a otro. El 1 y el 2. Muy bien, el 1 El 2 también. El 1 y el 2, muy bien. ¿Por qué? Porque con un simple cambio para un solo punto, ¿sí? Yo la completé al trazo de la función, ¿sí? Así que esos dos parecieran que son justamente los que yo podría rotular como el, ¿sí? Entonces vamos a precisar analíticamente un poquito más eso. Bien, vamos a llamar discontinuidad evitable a la función que en las condiciones, ¿sí? Como las figuras 2 y 3, pero de las que estaban en esta pantalla, ¿sí? La 2, que es esta, la 3, que es esta, ¿sí? Son a las que vamos a llamar evitables. Y allí lo que falló, ¿sí? Es lo que ustedes dijeron. La condición 1, ¿sí? Puede fallar la condición 1, que es la existencia de la función en el punto. La condición 3, ¿sí? Que era, fíjense, cuando no coincidía, acuérdense, en la 3, cuando no coincidía el valor del límite, ¿sí? Con el valor funcional del punto, ¿sí? Y puede ser que fallen las dos a la vez, ¿sí? Puede ser entonces que el límite sea distinto del valor funcional. Entonces, va a fallar, falla la condición 1 y puede fallar o las dos o una a la vez, ¿sí? La condición 1 o la condición 3, ¿sí? Entonces, cuando fallan esas, ¿sí? Alguna de esas, o las dos, se dice que la función es discontinua evitable en ese punto, ¿sí? El evitable siempre, acuérdense, para acordarse en los ejercicios, cuando les toque hacerlo, que en realidad la palabra evitable significa que podría yo salvar el tipo de discontinuidad que estoy visualizando, ¿sí? Ahora bien, no siempre vamos a tener el gráfico a mano, ¿vieron? Muchas veces lo vamos a tener que hacer de manera analítica con una expresión de una función desconocida. Entonces, por eso necesitamos aplicar bien las condiciones de la función, ¿sí? Por eso es que necesitamos estudiar bien el límite, ver bien la existencia de la función en el punto, por eso tuvimos que ver mucho antes el tema de dominio, etcétera, ¿sí? Bien, entonces, en ese caso, cuando suceda esto, que se llama discontinuidad evitable, vuelvo a decir, es aquel caso donde yo voy a poder redefinir, ¿sí? Y salvar la discontinuidad. ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Sí? Yo acá, ¿sí? Con solo agregar un puntito en el 2, lo hubiera hecho continuo. Acá con bajar el punto en la 4, a esta altura, a la altura de 3, la hubiera salvado, que fue lo que hice en los ejemplitos que 1 y 2 que vimos después, ¿sí? Entonces, cuando yo esté ante una discontinuidad del tipo evitable es porque la puedo salvar, puedo hacerla continua. Ahora bien, ¿cómo lo voy a hacer? Es redefiniendo, pero ya ahora no voy a usar la misma función. Voy a utilizar el nombre de otra función, porque ya cambia la función. Si yo le estoy agregando un puntito, es porque ya no es igual a la primera, ¿sí? Entonces voy a tomar el nombre de otra función, G, H, la letra que quieran, y voy a decir, bueno, la función nueva para hacerla continua va a ser la función f de x para todos los puntos que no son A. Y para el punto que es el que yo estoy estudiando, bueno, le voy a exigir que sea el valor del límite, ¿sí? Porque justamente esta condición, ¿sí? Es la que voy a querer que se cumpla, que el límite sea igual al valor funcional, ¿sí? Y los dos casos son justamente los de la figura 2 y la figura 3, ¿sí? Acá lo que haría es agregarle un valor, ¿sí? Un puntito ahí, y justamente lo que me interesa es que para ese punto el valor de la función nueva sea el valor del límite. Y en este otro caso, este lo voy a descartar, ¿sí?
y voy a agregar el puntito que necesito para que tome el valor en ese punto A, ¿sí? Que era 2 en nuestro ejemplo, sea el valor del límite, ¿sí? Entonces, de esa manera la hago continua la función, pero es una nueva función. Nunca se olviden eso, de nombrar a la función de otra forma, ¿sí? Es una nueva función, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí estamos? No hay preguntas, Marta. A ver, sí, te escuchamos. Función de X, si X distinto de A. Claro. ¿Eso podría explicármelo de nuevo? Claro, ¿por qué? Fíjate vos una cosa. Vos en todos los puntos del dominio de la función, ¿sí? En todos los puntos del dominio de la función, no tenés problemas. Así que en todos esos puntos querés que la nueva función sea la misma, ¿sí? ¿Tu problema dónde está? Está en el valor donde no tenés, por ejemplo, definida la función o donde no te coincide con el valor del límite, ¿sí? Entonces, para ese solo punto, que en nuestro caso y ejemplo gráfico es 2, ¿sí? Para todos los puntos que no sean ese punto, que siga siendo la misma función, no me preocupa. Ahora, para el punto donde yo la estoy estudiando, que tengo problemas, sí quiero que sea un valor particular. ¿Y cuál es ese? No quiero que sea un valor cualquiera, quiero exactamente el que me haga cumplir la condición 3, que es el de la igualdad con el valor funcional, ¿sí? Por eso es que le exijo que para ese punto sea el valor del límite. ¿Se entendió? Sí, por ahí me confunden un poco Sí, por ahí. eso como está escrito por ahí. Sí, la anotación. Pero bueno, la importancia por es ahí, que vos te Marta, acuerdes, que vos te perdón, por acuerdes. ahí, Marta, lo que puedes hacer es ahora evaluar en G de X a ver si es continua. Claro, A ver, ahí quizás vamos a con ver. eso ahora. Sí, vamos a hacer eso, voy a sacar esto para mejor si no me va a quitar más espacio. Esperen un poco. Bien, esta nueva función que tenemos ahí, que la redefinimos, ¿sí? Vamos a tomar acá otro colorcito. A ver. Bien, vamos a tomar la función g de x, ¿sí? Y la vamos a estudiar en 2, ¿sí? Vamos a estudiar la continuidad en 2, ¿sí? Lo vamos a hacer ahora con esta función, ¿sí? Bien, ya habiendo completado con el puntito. Bien, vamos a analizar la primera condición. ¿Existe la función g en 2? Esa es la pregunta que me debo hacer. Bueno, en 2, efectivamente, el valor 3, que es el valor del límite, ¿sí? Entonces existe la función y vale 3, ¿sí? Vamos a la segunda condición. ¿Existe el límite de la función g cuando x tiende a 2? Esa es la pregunta que debo hacerme. Bueno, vengo acá, por suerte tengo el gráfico y digo, por derecha y por izquierda, ¿qué le pasa a los valores funcionales? Bueno, veo que por ambos lados van a tender los valores funcionales a 3, que es el valor del límite. Así que existe y vale 3, ¿sí? No tuve necesidad de estudiar los laterales, ¿sí? Y vamos a la condición 3 ahora. Comparar el valor funcional con el valor del límite. ¿Son o no son iguales? Y evidentemente son iguales. El valor funcional coincide con el valor del límite cuando x tiende a 2. Con lo cual puedo concluir que la función g de x es continua en 2, donde la estuve estudiando, ¿sí? Siempre me debo acordar de decir dónde la estoy estudiando, dónde estoy aplicando las 3 condiciones de la definición, ¿sí? A ver si ahí le quedó más claro al alumno. Sí, gracias. Perfecto. Bien, sí, ustedes vayan preguntando todo lo que por ahí uno se apura un poco, pero bueno, ustedes me van diciendo o escriben ahí en el chat. Bueno, entonces siguiendo. Conclusión hasta acá. Las evitables en las que falla la condición 1 y O3 de la definición, ¿sí? Se denominan discontinuidades del tipo evitable. En la palabrita ya nos dice que si estoy ante un caso de esos, ¿qué voy a poder hacer? Voy a poder redefinir. Cuando redefino, ¿sí? Me tengo que acordar de no
llamarla de la misma manera, la tengo que llamar con otra denominación, con otra notación. Si era F, bueno, uso H, G, la letra que quieran, ¿sí? Pero uso otra letra, ¿sí? Porque ya no es la misma función. Bueno, sí, seguimos. Bien. Y ahora vienen las otras, las que, si hay evitables, significa que de las que teníamos acá, ¿sí? De los 3 ejemplitos, bueno, ya el 1 y 2 me dijeron que eran evitables, así que bueno, mucho no queda, que coincide con el caso de la figura 4, ¿sí? El último ejemplito que yo les di, este de acá, ¿sí? Sería una discontinuidad del tipo inevitable. ¿Por qué? Porque este salto es muy largo, muy grande. Yo no puedo completar esta función, digamos, y hacerla continua, completarla en su trazo acá fácilmente, ¿sí? Entonces, ese caso, o el de la figura 4, ¿sí? Este caso, podemos entonces denominarlo inevitable. Pero vamos a ver que tiene un poquito más de apertura, que hay otros casos un poco más de cuidado, las inevitables, ¿sí? Bueno, fíjense acá. Vamos a los grafiquitos primero y después vemos un poquito más con precisión qué le pasa al límite y eso. Dijimos hace un ratito que la condición más fuerte era la de la existencia del límite, ¿sí? Eso me lo dijeron ustedes, lo resaltamos y lo concluimos hace un ratito, ¿sí? La existencia del límite es la condición más fuerte cuando yo estudio la continuidad de una función en un punto. Bien, entonces, fíjense que en estos 4 gráficos, espero que se alcance a ver ahí, más no lo puedo bajar. En los 4 gráficos, ¿sí? Lo que podemos observar es que, esperen que me tapó y no puedo agarrar el lápiz. Espera. Ahí estoy. Ahí está. Bueno, en los 4 gráficos, ¿qué visualizan ustedes? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común todos los gráficos? Los 5 gráficos, perdón. ¿Qué tienen en común? Que hay zonas en las que el trazo no existe, ¿cierto? Fíjense acá, vamos al primer caso, ¿sí? Acá hay una zona, ¿sí? Que no tiene un trazo, ¿sí? En el caso 2 pasa lo mismo, ¿sí? En el caso 3 es más todavía a la vista más explícito, ¿sí? No tengo acá entre las dos ramas, cuando yo grafique la rama de la izquierda, llego acá hacia el menos infinito y para graficar la rama de la derecha no me queda otra que levantar el lápiz y trazar la rama de la derecha, ¿sí? Y lo mismo pasa en el cuadro, ¿sí? Que ahí se le voy a correr esta pantallita, así la pueden visualizar un poquito más. Ahí ven, fíjense, acá tiene 3 zonas, 3 trozos la gráfica del 4. Y en el 5, ¿sí? También sucede lo mismo, acá a la altura de este punto, ¿sí? Fíjense, pasa lo mismo. Yo trazo la rama de la izquierda y para trazar la de la derecha, y sí o sí tengo que levantar el lápiz del papel, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen en común esos, los 5 gráficos? Y que parece que, ¿sí? Si yo me pongo finamente a analizar las condiciones, vamos a la primera, la existencia de la función en el punto, ¿cierto? En x sub 0. La segunda condición, repasemos, era la existencia del límite, ¿sí? Perdón, de x. Y la tercera era comparar, ¿sí? Ese valor con el valor funcional, si son iguales. Bien, entonces, en las 5 gráficas, con certeza, ¿cuál es la que no se cumple? Bueno, ya está en la pantalla, pero díganmelo ustedes. ¿Qué les parece? La número A 2 me ver, gusta. Está el límite. no escriben en el chat, pero bueno, pueden hablar. Ahí habló una de las alumnas, efectivamente es la condición 2. No existe el límite de la función en ese punto, ¿sí? Bien, pero en realidad, si bien no existe,
el límite, ¿sí? Hay una diferencia entre los que están arriba, ¿sí? De acá para arriba en estos dos gráficos, el 1 y el 2, y en los que están abajo, en la pantalla en la parte de abajo. En los que están arriba, el 1 y el 2, ¿sí? El límite no existe, pero los laterales, ¿sí? Vamos a analizarlo en 0, ¿sí? Acá en el primero vamos a analizar en 0. ¿Qué pasa? Por derecha, ¿sí? Cuando me acerco a 0 por derecha, ¿cuánto vale el límite por derecha? ¿Vale? 1, muy bien. ¿Y el límite por izquierda? Cuando me acerco a 0 por izquierda, ¿vale? 0, ¿sí? Estos dos son diferentes, por eso no existe el límite de la función en 0, ¿sí? ¿Está bien? Lo mismo sucede acá, en el segundo. Cuando analizo el límite por derecha y por izquierda, ¿sí? Por derecha, en 1, en menos 1, ¿cuánto vale? El límite vale, ¿cuánto vale? 0. Muy bien, 0. ¿Y el límite por izquierda, cuánto vale? Cuando me acerco acá por izquierda. Voy a borrar esa rayita. Esto. 4. Perfecto, muy bien. Entonces, acá también. Ahí dijo 4, Belén. Perfecto. Los dos límites son diferentes, por lo tanto, no existe el límite de la función. ¿Sí? En 0. Perdón, este era menos 1. De la función. ¿Sí? En ambos falló la condición 2. Muy bien. Ahora, esa diferencia que hay entre los dos límites laterales, ¿sí? En este caso fue una diferencia de 1 unidad. En este otro caso fue una diferencia de 4 unidades, ¿sí? Yo la puedo medir a simple vista, es más, si yo pongo una regla, ¿sí? Mido de acá hasta acá cuánto hay y lo puedo medir. Lo mismo acá, de acá hasta acá, ¿sí? Sin embargo, en los de abajo, fíjense en el 3, 4 y 5, cuando yo calcule, por ejemplo, para el 3, el límite en 2, ¿sí? ¿Qué pasa con los laterales? Veamos acá. Por derecha, en 2, ¿cuánto vale ese límite? ¿Qué les parece? Cuando me acerco a 2 por derecha, ¿qué le pasa a los Infinito. Muy bien, ¿sí? Tiende, vamos a poner así, bien, para que quede bien, tiende a infinito. Y el límite por izquierda, cuando me acerco a 2 por izquierda, ¿qué le pasa a la rama esta? Tiende a... Tiende a menos infinito. Muy bien. Ahí ya visualizo que, fíjense, la diferencia entre los laterales es infinita. No la puedo ni siquiera medir a la distancia en valores que hay del lateral por derecha con el lateral por izquierda. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, además de que son distintos, son infinitos. ¿Sí? Vamos al 4. El 4 sucede lo mismo. ¿Sí? Miren acá. Cuando me acerco, acá tendría... A ver ahí, me gusta esa pregunta para hacerles. A ver, que esperen un poquito que voy a correr esto, así lo visualizan bien. En el 4, ¿sí? ¿Se animan a decir cuántos puntos podríamos estudiar la continuidad que tengan problemas? ¿Y cuáles son? ¿Qué me dicen? El índice 2. Muy bien. 1 y menos 1. Perfecto, muy bien. Vamos a estudiar 1. Esperen que no sé qué me pasó, se me fue el lápiz. Vamos a estudiar en 1 y en menos 1. Perfecto. A simple vista, antes de hacer o dar la expresión de los límites o ver a qué conclusión llegamos con los límites, vamos para menos 1, ¿sí? Vamos a estudiar en x sub 0 igual a menos 1. ¿Qué les parece? ¿Va a ser la situación parecida a las gráficas 1 y 2 o más parecida a la gráfica 3? Con el análisis de los laterales. ¿Qué les parece? A la 3. Perfecto, muy bien. ¿Por qué? Porque cuando yo me acerque a menos 1 por derecha, ¿sí? Ese límite existe y ¿cuánto vale?
Vale infinito. Cuando me acerco por derecha a -1, los valores funcionales de la función, ¿a qué tienden? Ahí Martín dijo -1, pero quizás se está equivocando con el punto en donde la está Claro, analizando. a ver, voy a borrarlo. A ver, Martín. Ujú. Borro ahí. Ahí a ver. dice 0. Ahí me Facundo gustó. dice 0. Muy Camila bien. también. Perfecto, muy bien, 0. Ese es el valor del límite. Acuérdense que cuando nosotros miramos el resultado de los límites, ¿sí?, de una función, ya sea discreta o con la variable continua, siempre lo que estamos observando es el valor de la tendencia de los valores funcionales, es decir, la altura de la función, ¿sí? Y en este caso es 0, efectivamente. Bien, ¿y qué pasa con el límite por izquierda? Cuando me acerque por izquierda a -1, los valores funcionales, ¿a dónde van? Y tendrá más infinito. Exacto. ¿Y ahí qué conclusión puedo sacar? Si por derecha vale 0 y por izquierda tiende a más infinito, los laterales El son... límite no existe. Y no existe, exactamente. Entonces no existe el límite cuando x tiende a -1 de la función, ¿sí? Por lo cual la función también es discontinua del tipo inevitable. No puedo salvar este salto que hay acá. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? A diferencia del 1 y 2, que sí los podía como medir, acá no los puedo ni medir, son infinitos los saltos, ¿sí? Aun cuando uno de los laterales dio un valor finito, fíjense. Y en el 5, ¿sí?, estamos en una situación parecida, solo que los dos laterales me dan ¿cuánto? ¿Qué les parece cuando lo estoy acá en 0? Infinito. Exacto. El por derecha, ¿sí?, tiende a infinito, y por izquierda también tiende, pero a menos infinito, con lo cual no existe el límite, por lo cual estoy ante una discontinuidad del tipo inevitable, ¿sí? No puedo salvar. Marta, Y ahí, sí, ahí está los bien. dos tienden a más infinito. Los dos tienden a más Perdón, infinito. me equivoqué yo acá. Más infinito. Bien, gracias, Fabi. Bueno, entonces, habiendo esto ya esclarecido, vamos a ir a puntualizar que cuando yo el salto lo puedo medir, ¿sí?, a simple vista lo puedo medir, ¿sí?, si yo pusiera una regla hasta lo puedo medir, vamos a decir que la discontinuidad es inevitable, pero de salto finito, es decir, lo puedo medir. En cambio, cuando la discontinuidad es inevitable, pero los laterales, ambos o alguno de ellos es infinito, voy a decir que la discontinuidad es del tipo de salto infinito. Por eso puse acá al menos uno de ellos. Pueden ser los dos, pero con que uno sea infinito, listo. La discontinuidad es de tipo infinito. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Acá no hay preguntas en el chat. Bueno. Bien. Y vamos a terminar esta parte precisando un poquito. Vieron que hasta ahora hablamos de función continua en un punto, ¿sí? Muchas veces, para algunos modelos, vamos a necesitar estudiar en un intervalo la función y su continuidad, ¿sí? Cómo se comporta esa función en cuanto a su continuidad, sus propiedades de continuidad en un intervalo, ¿sí? Cuando hablamos de una función continua en un intervalo, ¿sí?, vamos a decir que una función es continua en un intervalo cerrado cuando es continua en cada uno de los puntos de ese intervalo. Y como hablamos de intervalo cerrado, vamos a querer que lo sea en los extremos. Pero en los extremos, ¿sí?, como yo la voy a estar estudiando, vamos a hacer acá un intervalo, AB, ¿sí? A mí me va a interesar saber cómo es la continuidad en cada uno de estos puntos, incluidos sus extremos, ¿sí? Como me va a interesar solamente en ese intervalo cerrado, cuando yo trabaje en los extremos, no me va a interesar trabajar el límite en sí, sino dependiendo en qué extremo me pare. Cuando sea
el primer extremo, el extremo inferior del intervalo, me va a interesar estudiarlo por derecha, ¿sí? Que es lo que puse acá, ¿sí? Entonces me va a interesar que se cumpla la definición de continuidad en un punto, ¿sí? La existencia de la función en el punto, el límite, y que coincida el valor de la función, del valor funcional con el límite, ¿sí? Pero que lo haga solo por derecha. ¿Por qué? Porque de este lado no me interesa lo que pase. A mí me están pidiendo que yo la estudie en el intervalo cerrado AB. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué condición, acá en este rectangulito que dejé sin completar, ¿sí? Ustedes escribirían para que esto estuviese bien, para que sea continua en el intervalo cerrado AB? ¿Qué pondrían acá, en este rectangulito que yo dejé para completar? ¿Qué les parece? Además de que sea por derecha, en A, ¿qué más debería pedirle? Que sea por izquierda B. Muy bien, y eso lo tengo que escribir. Límite cuando X tiende a B por izquierda, porque me estoy acercando por este lado, ¿sí? De la función sea igual al valor funcional en A, porque, no, acá en A, acá en B, perdón. Estaba mezclando los nombres de los extremos, perdón. ¿Sí? Entonces, por derecha en A y por izquierda en B, ¿sí? De manera tal de que se cumpla por derecha y por izquierda y sin importarme qué pasa acá, afuera de ese intervalo. Ahí no me interesa. Ojo, eso siempre y cuando yo esté hablando de un intervalo, el estudio de la continuidad de un intervalo cerrado, ¿sí? Es diferente a lo que veníamos haciendo, estudiarlo en un punto en particular, ¿sí? Bien, entonces en este caso, bueno, acá quedaba completar, ¿sí? Para que ustedes me pongan, no es necesario que exista el límite por izquierda en A, ¿sí? Y de la misma forma tampoco me va a interesar qué pasa con el límite por derecha en B, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente, ¿sí? Bueno, ¿estamos hasta ahí? Fabi, Lili. Sí, no hay consultas, Marta. Martín Bien. también había dicho lo mismo acá, de que había que evaluarlo en B por izquierda. Perfecto, muy bien. Sí, Marta, todo bien. Bueno, repasando acá, vuelta otra vez, para que no... Esto es como que lo tenemos que ya tener, digamos, claro, muy claro, que cuando estudiamos la función en un punto necesitamos que estas tres condiciones se cumplan. Dijimos que la de más peso es esta, la 2, la existencia del límite, porque las otras dos, si fallan, puedo llegar a salvar. Estábamos hablando ahí de una función discontinua evitable. En cambio, cuando falla la 2, sonamos, es discontinua inevitable. Y ahí tenemos que analizar otro tipo de cosas, acuérdense. Bien, en el apunte de teoría, que es el apunte límites que está en PDF, en las páginas 16 y 17, hay una ejercitación extra de este tema y que trabaja también con otro, digamos, relacionándolo con otros temas, asíntotas, etcétera, que es importante que los miren esos ejercicios, porque son ejercicios del tipo de final, son ejercicios que les pulen ahí los conceptos, que les pueden generar inquietudes, y que está bueno que los vayan haciendo, ¿sí? Siempre las preguntas que están al final de la teoría, yo sé que muchos no los miran, ¿sí? Lamentablemente por falta de tiempo, lo que fuese, pero para el final eso ténganlo en cuenta. Bueno, vamos a abrir acá. Sí, ahí Marta, igual estaba ahí el punto 7, por ahí quizás lo podés ver para hacer, a ver, preguntarles un poquito, hacer un repaso, viste que en el Sí. 7 pregunta en qué puntos estudiaría la continuidad. Sí, a ver, ahí se alcanza a ver. Eso es más práctico. Sí. Sí se ve, Marta. Bien, entonces, sí, lo que dice Fabi, que en este ejercicio, ¿sí? En el ejercicio 7, es del tipo de los que tienen ustedes, en el práctico. Bueno, hay tres, A, B y C, tres incisos, ¿sí? Entonces,
Fíjense, en el A hay una función del tipo polinómica, en el B hay una función partida, ¿sí? Y en el C también. Y estudia, o bueno, pregunta para qué puntos estudiaría la continuidad, ¿no? Es muy interesante ir aplicando todas las cosas que fueron viendo hasta acá. Entonces, una de las cosas más importantes a tener en cuenta en este tipo de ejercicios siempre es tener presente el dominio de las funciones, ¿sí? Y además del dominio de las funciones, ver la definición que tienen las funciones, ¿sí? Porque no es lo mismo una función del tipo polinómica que una función del tipo partida, como está acá. Partida, ¿por qué? Porque para determinada zona usa una rama de una función, la gráfica de una función, y para otra zona del dominio, ¿sí? Define a la función tomando a otra, ¿sí? Entonces siempre es importante tener en cuenta el dominio, tener en cuenta cómo está estudiando o definiendo a la función en función de cómo particiona su dominio, digamos, en las gráficas y demás. Bien, entonces, resumiendo, en el en el inciso A, ¿ustedes qué piensan? ¿Para qué punto estudiarían la continuidad? ¿Hay algún punto que les genere inquietud a ver qué pasa con la continuidad de esta función polinómica? ¿Qué les parece? Cri, cri. A ver. Acá dicen que no porque tiene dominio en todos los reales. Acá en Bueno, esto es, como les decía hoy Marta, no está la gráfica, la representación gráfica, claro, entonces hay que analizar cuidadosamente las expresiones. claro. Pero esto, supónganse, si bien está muy bien lo que dijeron, una función del tipo polinómica, el dominio son todos los reales, bueno, podría ser que alguien le diga, miren, yo quiero que vos la estudies a la continuidad, ¿qué le pasa a esa función? No sé, en menos un medio, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces tendrían que analizar para ese valor puntual, ¿sí? Las tres condiciones, ¿sí? Bien, ahora, si pasamos al B, ¿qué sugiere la función partida? ¿Dónde les generaría a ustedes más duda el comportamiento de la continuidad de esa función? ¿Qué les parece? Ya les dije Ahí algunas cuál cosas, pero es el bueno. dominio de la función B, ¿no? Claro, También. ahí también, Dominio ¿cuál de es la el función B, a dominio? ver. ¿Qué dicen? ¿Ponen algo en el chat? No, porque lo anterior que dijo Son Martín todos era los más bien. reales. El dominio, sí, son todos los reales, pero, ¿qué pasa con esta función partida? ¿Qué le pasa ahí al dominio de la función? ¿Qué les parece? Ahí dice que el punto 1 Sí, genera duda. Se me fue, esperen un poquito. Se me Dice que el fue. punto 1 genera duda y ahí el Muy bien, índice. perfecto. Bien. El 1 le genera dudas, está muy bien que el 1 le genere dudas. Ailín dice que en 1 no hay función. A ver, Ailín, fíjate bien. Fíjate que acá dice ¿Existe? x cuadrado No, más profe. 3x menos 5 Es- mayor, si x es mayor o igual a 1. Claro, ahí me confundí porque no vi el mayor o igual, es que está chiquito Ah, y perfecto. dije, "Ah, ahí no hay", pero después lo vi Bien. bien. Después vayan en todo caso a esta página del apunte, así ven bien los ejercicios. Yo los copié, los pegué y por ahí no tuve en cuenta el Zoom. Bueno, muy bien, lo que dijeron respecto de que podrían estudiarla en 1, ¿sí? A la función. Si ustedes la estudian en 1, a esa función, ¿sí? Deberíamos empezar por voy a empezar un poquito más arriba si lo ven todos. Voy a estudiar la condición 1 de la definición del límite. La existencia de la función en el punto 1. ¿Qué me dicen? ¿A qué es igual el valor funcional en 1? A ver, si me dicen rápido. ¿Cuánto vale la función en 1? ¿Dónde toma el 1? El 1 lo toma acá, en el mayor o igual a 1, ¿sí? Entonces, para 1 tengo que tomar, -1, dice Martín. perfecto,
¿Por qué? Porque ya Menos reemplazó, al tomar el igual a 1 acá, 1 al cuadrado es 1, más 3 por 1 es 4, menos 5 es menos 1. Muy bien. Bien. ¿Qué pasa con la existencia del límite? ¿Existe el límite de la función cuando x tiende a 1? ¿Existe? ¿Y acá qué voy a tener que hacer? A ver, ¿qué me sugieren hacer ahí? A ver. ¿Cómo se...? Fíjense cómo Marta va desarrollando todas las condiciones que explicó. Así tienen que hacer todos los ejercicios, ¿sí? Haciéndose todas las preguntas y contestarlas. No dicen nada en el chat. A ver, ¿cómo Es una evalúan el función límite para esta partida. partida? reemplazarlo. Habría que reemplazarlo en la función x más 8 porque menos 1 es menor a 1. A ver, para que yo vea y evalúe la existencia de este límite, como es una función partida, ¿qué debo hacer sí o sí? Porque no, Analizar por izquierda y por derecha. muy bien, ¿por qué? Porque por derecha está definida como la parábola x cuadrado más 3x menos 5. Y por izquierda está definida como la función lineal x más 8. Con lo cual, ¿sí?, no se comporta de la misma manera a derecha que a izquierda, pero puede ser que tome el mismo valor funcional, uno no lo sabe. Entonces, para ver si existe este límite, necesito calcular los laterales. Empecemos por el por derecha. El límite cuando x tiende a 1 por derecha, ¿qué función debo tomar? ¿La parábola o la recta? ¿Qué les parece? La parábola. Muy bien, tomo la parábola, x cuadrado más 3x menos 5. Cuando x tiende a 1, me dio 1 al cuadrado más 3, 4, menos 5, menos 1. ¿Sí? Tiende a menos 1. El por derecha. Ahora vamos por izquierda. Por izquierda, siempre acuérdense que es bueno escribirlo, ¿eh? ¿Sí? Y volver a mirarlo sobre la definición de mi función. ¿Por qué? Porque estoy con los valores menores a 1. Me estoy acercando por izquierda. Entonces toma la función lineal x más 8. Cuando x tiende a 1 por derecha, ¿cuánto me da? Que escriben en el Ay, chat. a ver, 9, dicen. Muy bien, perfecto. ¿Qué pasa con esos laterales? ¿Son iguales? ¿Son distintos? ¿Cómo son? Son distintos. Perfecto. No existe el límite, dice Facundo. Muy bien, perfecto. Entonces no existe el límite. ¿Ya me pueden decir qué tipo de discontinuidad presenta esta función del ejemplo B? ¿Qué tipo de discontinuidad Inevitable. presenta? Discontinua, Evitable. no existe el límite. No es inevitable porque no tiene Facundo límite. dice inevitable. Bien, Muy Martín y bien. Facundo dicen inevitable. Perfecto. Y yo quiero que me digan si es de salto finito o Y infinito. bien. Ángeles ya dijo, salto finito. Perfecto. ¿Por qué? Porque los laterales los pude calcular, pero no fueron iguales. ¿Sí? De salto finito. Bueno, esa es la forma en la que tienen que hacer, digamos, los ejercicios, ¿sí? Bueno, y el C es del mismo tipo, ¿sí? Pero con un poquito más de cuidado, ¿sí? Pero no es más difícil, sino que por ahí con ese denominador, por ahí se pueden asustar un poquito, pero no, les va a salir bien igual. Bueno, si alguno tiene ganas de subirlo al foro, al 7C, lo sube y lo comparte con el resto de sus compañeros. Bueno. Ah, yo tenía que mirar Fabi. Tenía que mirar este link ahora. Bueno, acá les vamos a dejar un link. Esperen un poquito porque se me estaba quedando sin batería. Que voy a tener que salir acá. De GeoGebra. Sí, a mí me pareció importante ahí, quisiera hacerse, Marta, más que nada para Sí. que vieran la diferencia de esperen un analizarlo poco. gráficamente y hacer el análisis analítico, ¿sí? A Se ver si dieron cuenta que... No, bien. Ahí lo abrí, espero que no se me trabe nada porque tengo varias cosas abiertas. Ahí se está viendo bien, ¿eh? Bueno,
En este link, chicos, este link es interesante porque nos gustó porque tiene la forma y todo que nosotros necesitamos en el análisis de las condiciones, ¿sí? Voy a tratar, Fabi, a ver si puedo, porque voy a tener que anotar con el Zoom, ¿cierto? Sí. Sí, pones que te Voy a poner un... podés ahí. Sí, ahí puedo. Bueno, fíjense, acá está la función, ¿sí? Acá pone la función, ¿sí? Yo ahora no la voy a cambiar, ahora en un ratito la cambio, pero ahí dejé la que estaba, ¿sí? Bien, esa función es una función del tipo racional, ¿sí? No sé si la visualizan, dividido dice acá, ¿sí? Es de acá, f de x igual a x cuadrado más 1 sobre x menos 2, ¿sí? Bien, entonces, si yo miro antes de ver la gráfica, que ya está ahí, pero bueno, el dominio de esa función, ¿cuál es? Todos los reales menos ¿qué cosa? Tengo que mirar el denominador. 2. Muy bien, menos el 2, ¿sí? Entonces, se nos ocurre estudiarla a la continuidad en 2, ¿sí? Entonces, bueno, acá ya se dan cuenta ustedes, ven que esta función tiene, digamos, una discontinuidad. ¿De qué tipo? Así a simple vista, sin hacerle el análisis de las tres condiciones. Mirando la gráfica. Inevitable. Muy bien, inevitable. De salto infinito. Perfecto, de salto infinito. Pero bueno, lo interesante de esta aplicación de GeoGebra, de este ejemplo que tenemos acá, es que ya les va poniendo acá las condiciones. No existe la primera, no existe la función en el punto, fíjense, no está definida. Acá viene la rama de la función, acá viene la otra, pero en 2, ¿sí? Que está por acá, no puedo hacer el zoom ahora, no está definida. La segunda condición, que es la existencia del límite, fíjense, plantea los laterales, eso me gustó, plantea los laterales. El por izquierda, que no se alcanza a ver, se los remarco, me da menos infinito, porque cuando me acerco a 2 por izquierda, la rama esta se me va para acá abajo, ¿sí? Y lo mismo sucede con por derecha. Por derecha, si me acerco acá a 2, la rama se me va hacia el infinito, ¿sí? Entonces, como son diferentes, no existe el límite, con lo cual, y bueno, no se cumple esta, pero porque no la puedo, no tiene sentido compararlo, ¿no? No puedo, porque no existe el límite, no existe la función y tampoco el límite existe, entonces, ¿sí? Bueno, voy a salir un cachito, esperen, dejar de anotar acá, para que cambiar la función. A ver si puedo, esperen. Tenés que borrar todo, Marta, sí. Ah, sí, perdón. Voy a tener que borrar. Borrar todos los dibujos. Ahí está. Ya lo borré. No, me dio risa porque agarré la virome en vez del lápiz de la tableta, Dios. Ay, Dios mío, con tanta me cosa suele pasar. a Me tener suele en pasar. cuenta de terror. Bueno, vamos a cambiar acá un poquito la función. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, 1 sobre x menos 2. ¿Sí? Ahí miren ustedes, ahí está la función. ¿Sí? Esta es una hipérbola, ¿cierto? Esa hipérbola voy a anotar de vuelta. Y ahí pueden jugar un poquito ustedes con esto de las funciones, introducen una. La función es la hipérbola 1 sobre x menos 2. Otra vez, dominio. Siempre miren el dominio, eso les va a ayudar. Son todos los reales menos el 2. Bueno, elegí el mismo punto. Tendría que haber sido más original y cambiar de punto. Bueno, no importa. Y, ¿cómo es? Les va diciendo el primer punto, no existe la función otra vez, ¿sí? En 2, no existe el límite porque otra vez es por derecha y por izquierda, ¿sí? Diferentes, son límites infinitos. Así que bueno, un poquito es para que ustedes jueguen con esto y bueno, les va a quedar el link en esa diapositiva, ¿sí? Así que bueno, después se los pasamos en todo caso, si no, por, ¿cómo es que se llama? Me parece que estaba en el aula, Marta, ¿Ah, ¿eh? sí? Yo Ah, ahora bueno. como estoy sin entrar, me parece que ya estaba en el aula, pero si no lo tienen en el link ahí del PowerPoint que va a subir Marta, pero creo que Bueno. estaba, ¿eh? Vuelvo ahora a cerrar esto.
Voy a tener que volver al... Pero, esperen un poco, a ver. Acá, al PowerPoint. No, lo tengo abierto, esperen un poquito. Acá, ahí estoy. Bueno, después sí, se los compartimos si no está, pero sí, me parece que está, tienen razón. Y hay un... Chicos, ahí en el material está el libro también. Fabi, comentales de ese mientras yo acomodo acá la... Sí, tienen el libro interactivo digital. Yo la verdad que me disculpo, estoy con problemas de internet acá, entonces Sí. estoy con el teléfono, si no les estaría compartiendo ahora. A ver, espera Fabi, yo la Está el libro abro. Tengo el aula. Tengo el aula, el a libro ver. interactivo digital, que es el de cálculo diferencial, Sí, y ahí acá tienen está, también, bueno, está la idea intuitiva primero de que se traza también sin levantar el lápiz y les va mostrando distintos ejercicios, y después también tienen ejercitación para resolver. Para Fabi, a ver cuál era acá. La bibliografía, material complementario está arriba de todo en Ah, perdón, bibliografía. perdón, está arriba, sí, por eso lo busqué en la unidad y no. Si tenés abierto el OneNote, no tenés abierto el OneNote, en el OneNote yo lo tenía puesto. Ahí lo abro. Eh, Sí, sí. A ver, capaz que te es más ágil llegar desde ahí. A ver, Ahí yo lo tenía en una de las hojas ahí de continuidad. ahí está. Estaba. A ver que me lo abra. Ahí está. Espérate un poquito. Ahora me abre los temas La y ya sección lo... Sí, sí, en la acá. sección continuidad. Y en una de las páginas yo ya había sacado uno de los. Ahí está. Ah, no se actualizó, porque Eso me pasa a veces, yo pero... ya lo había borrado. No, no se actualizó porque se me cortó internet. Eso Ah, borralo en todo caso, pero no importa. Ahí están, bueno, las condiciones, y en una de las secciones, ay, no sé si se habrá actualizado, entonces a ver si. acá En está. una de las secciones tenés, ahí está. Acá está. Bien. En este, fíjense que incluso está el link del aula. A ver si me lo deja abrir. Ahí. Sí, Por ahí llegabas más rápido ahí, entonces también. sí, mejor. Perfecto. Ahí fíjense que en ese libro, miren que lo está abriendo, justamente está... Lo buscan. Espera que Fabi que está abriendo esto. No, sí, lo pueden ver en el índice, creo que es Acá la está. página 40, pero si no ahí se ve. Función continua. Ahí está. Perfecto. Ahí está la idea intuitiva, fíjate Marta, ahí está para dibujarlos con el lápiz, Perfecto. es Ahí está. interactivo. Perfecto, sí, sí. Y en este lado, fíjense, en la página 39, ven que acá da el salto, que era lo que les estamos diciendo, ¿sí? Y ahí se ve perfectamente, ¿sí? Entonces, en esta Si zona es avanzás con. continua. Otro no. Acá en ese pedacito y vuelve a ser continuo, pero acá están los saltos del tipo finito, ¿no? Que hablábamos. Y a Sí, eso y en le... el de la derecha, si avanzás con la flechita, no, arriba, ahí mismo en ese que está con el lápiz, en la parte, ahí, te va dando distintas funciones. Entonces empezá a agarrar el lápiz, empezá a trasladar el lápiz con Ahí, otra función y te va mostrando distintas situaciones de funciones. exacto. Eso es para que Va a mostrar ustedes otras con salto. se vayan dando idea de lo que hasta ahora veníamos hablando, ¿no? Pero después Sí. también estaba, perdón, Después está en la página 70 y pico, ahí también. sí, Bueno, pero lo que quería es que en el recorrido que vayan a hacer, porque sí, como dice Fabi, en la página 70 y pico, porque es cuando empieza con límite. claro, Tiene pero límite. lo que quería puntualizarles es que toda la unidad está relacionada. O sea, límite y continuidad está todo el tiempo, fíjense que pasa justamente en el estudio del límite y demás. Se van a encontrar con gráficas que van a poder analizar ustedes visualmente y a su vez apliquen la definición, porque eso está bueno. ¿Sí? Espera que voy a ir más rápido, ahí. No, este más era antes, Fabio, me parece. Bueno, que lo busquen, Fabi. Acá está justamente la definición de continuidad. Que lo busquen, pero en definitiva, digamos, siempre que ustedes vean una función, sí van a tener que pensar en qué punto puede llegar a ser discontinua la función y plantearse de acuerdo a la forma. Fíjense acá que es un cociente, van a tener que analizar la continuidad si se los pidieran, donde el denominador se hace cero, porque allí posiblemente la función tenga problemas en su continuidad, ¿sí? Bueno,
salgo de acá, Fabi. Ahí. Vuelvo al... a ver si lo puedo abrir acá. Ahí está. Bueno, para ir cerrando, ahí. Les dejamos acá un pequeño ejercicio, también gráfico, para que ustedes analicen el tipo de discontinuidad inevitable que tiene, pero ya, digamos, en un gráfico concreto, y similar a los que vinimos trabajando, ¿no? Pero bueno, con un poquito más de detalle el gráfico para que ustedes lo analicen. Y el salto, ¿no? Porque el salto que tiene y que manifiesta acá, ¿sí? Fíjense acá, esperen, ¿sí? Bueno, se me pasó de pantalla. Ahí. El salto que manifiesta es un salto del tipo finito, pero bueno, es una discontinuidad del tipo inevitable. Bueno, mírenlo eso un poquito, ¿sí? Un gráfico en el que hay otro tipo de salto finito, también otra inevitable, y acá un caso de los de salto infinito, ¿sí? Pero bueno, A era ver, Marta, sí. para No, mejorar que dejes, un poquito la parte de las gráficas que por ahí fueron muy chiquititas en las que le presentamos antes, ¿no? Sí, Fabi, decime. sí, que en ese, por ahí, como justo vos decías recién, de ir integrando todos los temas, ¿Mm? yo no te quise interrumpir antes, a ver qué podrían decir de esa función, qué característica tiene, qué Bien. sucede ahí al tener esa discontinuidad de salto infinito, ¿no? ¿Qué podríamos decir que pasa ahí en X igual a A? Fíjense acá en A, ¿qué pasa en A? En A Con los, pasan muchas cosas, ¿no? sí, con los Pasan conceptos que muchas han visto cosas. hasta ahora. Dejando de lado continuidad, antes de continuidad, ¿qué podríamos decir de esta función? A eso se refiere Fabi, ¿sí? ¿Qué visualizan en la gráfica esta? ¿Qué conclusiones a priori pueden sacar con los contenidos que ya saben? ¿Presenta algún tipo de asíntota esta gráfica? Preguntamos. ¿Qué les parece? Ahí dice Facundo que existe asíntota vertical. Bien, Muy Facundo, a eso bien. iba, ¿no? De ¿A integrar, derecha digamos. o a izquierda de Bien. A, Facundo? Ahí dice en X igual a A, Facundo. A ver. A por izquierda, Muy dice. bien, perfecto. Ah, ¿Por bien. qué? Porque el límite, cuando X tiende a A, por izquierda de esta función, se nos va a más infinito, con lo cual tenemos asíntota X igual a A por izquierda, ¿sí? Por izquierda, ¿sí? Por derecha no, porque por derecha tiene límite finito, ¿sí? Muy bien, perfecto. Y podrían justificar, digamos, la discontinuidad de tipo inevitable. ¿Por qué? Porque los límites laterales son distintos y a su vez, cuando hacen la diferencia entre los dos límites, van a ver que por izquierda me dio infinito y por derecha me dio finito, así que el salto es del tipo infinito, ¿no? Así que bueno, eso está bueno también. ¿Presenta algún tipo de otra asíntota este gráfico, ya que estamos acá? Una horizontal Muy bien. ¿Y cómo la podrías a la definir izquierda. a esa asíntota horizontal? ¿Y qué justifica, no, el hecho de que exista asíntota horizontal? ¿Qué te parece? Estuvo muy bien lo que dijiste, ¿eh? ¿Qué ecuación tiene la asíntota horizontal? A ver. I igual a B, dice Facundo. ¿Y qué valor tiene B? Bueno, sí, podríamos aceptarlo, Fabi, O ponele, porque sí, ponele B ahí, te iba a decir. podríamos, Sí, 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 podemos está bien. aceptar el B acá, ¿sí? Iba a decir uno yo, el alumno que lo Sí. dijo, pero no, estuviste bien porque no sabemos, no está graduado el eje Y, así que estuviste muy bien. Igual a B es una asíntota horizontal, muy bien, pero siempre es bueno decir en qué sentido está la asíntota, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido está la asíntota? Aparte también lo estás justificando, ¿no? Porque es la forma de Sí. justificar por qué sacaste esa conclusión, ¿no? Con la definición de asíntota horizontal. ¿X tiende a qué? A ver, el alumno que contestó.
¿A infinito o...? A ver, si fuese infinito me estaría moviendo hacia la derecha. Y acá yo visualizo que la asíntota... Profe, no estoy segura, pero puede ser que X tiende a B. El límite. ¿Sí? A menos A ver. infinito. Muy bien, perfecto. Bien, Esa acá Martín decía A por izquierda, pero fíjate que no es A, Martín. Ahí Martín se perdió, dice. Claro. A ver, ahí te lo vuelve a repetir, si no, Marta. Volvemos al punto A, ¿sí? Cuando... Estamos integrando temas, estamos Claro. integrando temas, Sí, por entonces ahí te salimos de perdiste por continuidad un eso. poquito. Sí, por ahí te perdiste por eso. En sí dijimos, bueno, nos dan este gráfico, bueno, no nos acotemos a responder solo algo, digamos, que escueto que nos digan en la consigna, sino analicemos el gráfico en general, a ver qué le está pasando a esta función, su comportamiento, hay asíntotas, no hay asíntotas, el dominio, etc. Bueno, el dominio también lo podríamos decir cuál es, ¿no? Todos los reales menos el valor A, ¿cierto? Porque en A no está definida, pareciera, ¿no? Para asegurarnos esa situación. Bien, y Fabiana preguntó, ¿qué otra cosa podrían decir de la función? Bueno, alguien dijo, tiene una asíntota vertical. Entonces, cuando dijo que había asíntota vertical, dijo que había para A. Pero bueno, para A hay que precisar, porque no en ambos sentidos tiene asíntota horizontal, vertical, sino solamente por izquierda, porque cuando me acerco a A por izquierda, la función se dispara hacia el más infinito, ¿sí? Entonces, siempre acostumbrémonos a dar las ecuaciones de la asíntota justificando su existencia, ¿sí? Si es por izquierda, por derecha en el caso de las verticales, y en el caso de la horizontal, que otro de los chicos mencionó que también había asíntota horizontal, ¿sí? Que su valor era igual a b, ¿sí? Porque veía que se acercaba asintóticamente a la recta igual a b, la función, dijo que porque el límite cuando x tiende a menos infinito, ¿sí? Acordate que la definición de asíntotas horizontales tiene que ver con x tendiendo a más o a menos infinito. En este caso, a menos infinito se acerca, ¿sí? Al valor b. ¿Se entendió ahí? Ahí dice Sí, que, profe. ahí entendí, dice Martín. Bien. Perfecto. Bueno, y bueno, en particular tampoco es continua en A, ¿cierto? Y acá está la justificación. Los laterales son diferentes, la diferencia es infinita entre esos valores, así que por eso es inevitable de salto infinito, ¿sí? Bien, bueno, no tengo ni idea qué hora es, Fabi. Son y 37, Marta. Ah, bien. Bueno, No sé, acá hay un sí. ejercicio que les compartimos para hacer y me gustaría que me digan dónde estudio la continuidad y, bueno, precisarles que acá en el punto está completa y acá también en 1 y en 4 toma acá la función en la que es constante, ¿sí? Así que para que no genere duda, ¿sí? Acá en cambio no lo toma, pondré un paréntesis, ¿sí? Entonces, si yo tengo que estudiar la continuidad de esta función, que está definida a trozos, esta es una función del tipo partida, ¿sí? Me gustaría que me digan en qué punto estudiarla. Y previo a eso, me gustaría también que me digan cuál es el dominio de esta función. A ver qué me dicen. Bueno, Aileen ya había contestado en 1 y en 4. Bueno, muy bien. Contestó enseguida que la iba a analizar en 1 y en 4. Ahora a ver Bien. el dominio, los reales, dice Aileen. Ahí te contestó también la otra pregunta. Perfecto, muy bien. Esto los reales. ¿Por qué? Porque fíjense que aun cuando está definida a trozos, la función va tomando todos los valores del eje de las X, ¿sí? Y me podría generar un 4, que no lo estaría tomando. Sin embargo, como les dije, está definida como f en 4, ¿sí? Y es 2. Bueno, acá tapó el valor, pero es 2 ahí. La altura es 2. Bien, entonces, el estudio de la continuidad lo van a hacer, como dijo Aileen, en 1 y en 4, ¿sí? Cuando yo estudio la continuidad no solo tengo que hacerlo aplicando las 3 condiciones, ¿sí? La primera, que exista la función en el punto, ¿sí? La primera, que exista la función en este punto 4, ¿sí? Y ver
Bueno, analicemos. ¿Qué existe? ¿Cuánto vale la función en 1? ¿Dónde la miro? ¿En qué rama de la función la miro? El valor 1. En 2, dice Aileen. Muy bien. ¿Por qué? Porque el 1 lo está tomando acá. Entonces, vale 2. ¿Sí? Y bueno, vamos a hacer primero en 1 y después en 4, así no nos desordenamos. Sí, Marta, quiero aprovechar a decirte para que Martín no me quede. Sí. Martín se explayó un poco más, ¿no? Dice, él sugería estudiarla en 1 y en 4 y después estudiar el intervalo cerrado, ponía con signo de Ah, pregunta. muy bien. ¿No? Esa después es una buena tarea. Por eso, Estudiar la continuidad quise en el aprovechar de intervalo decírtelo. cerrado Ujú. 1, 4. Perfecto. Eso de inciso, pues, este es el inciso A que vamos a hacer y este sería el inciso B que les va a quedar a ustedes. Que bueno, sale de lo que vamos a hacer acá igual, ¿eh? Bueno, vamos a la condición 2, así nos alcanza el tiempo. ¿Cuál es la 2? La existencia del límite. Siempre lo escribo, porque yo no sé si me tengo que enfrentar en todos los ejercicios a estudiar los laterales, pero en esta que es partida, y me parece que sí. Bueno, entonces la pregunta que me hago es si existe el límite de función cuando x tiende a 1. Bien, ¿qué les parece? ¿Cómo estudio este límite? ¿Tengo que estudiar los laterales, sí o no? Fíjense, estoy para acá. Pueden verlo en la gráfica o en la definición de la función Claro. también, ¿no? Si se confunden ahí con la gráfica, también se puede ver. Ahí dice Martín que en el gráfico podemos ver que es 2. ¿Sí? Bien. Pero si tuvieran que poner una expresión en la expresión del límite. Tengo que justificar que es 2, porque es una función del tipo partida. Entonces, En el ¿qué gráfico te estudio? puedes ayudar al resultado, claro. ¿Qué tendrías que hacer para analizar el límite cuando x Uno por tiende? izquierda y por derecha. Muy bien. Bien. Que de los Veamos dos por lados tengo el izquierda. valor 2. Perfecto. Veamos por izquierda, el límite por izquierda. Y lo tengo que escribir. Límite cuando x tiende a 1 por izquierda. La función. ¿Qué parte de la función voy a poner acá si estoy estudiándola por izquierda? Fíjense, me acerco a 1 por izquierda. La primera función. Bien, X más 1, dice Martín. Muy Tomarías bien, x más 1, dice. perfecto. Y al evaluar este límite, ¿cuánto nos da? Nos da 2. ¿Sí? Bien, perfecto. Ahora veamos el límite por derecha. Me acerco a 1 por derecha. ¿Sí? Sí, pareciera que la función se acerca a 2, pero vamos a justificarlo con el cálculo. Límite cuando x tiende a 2 por derecha de la función. ¿Qué parte de la función debería poner acá? No me acerco. 2. Es la parte constante, muy bien. Entonces tomo la función constante 2. ¿Cuánto va a ser? El límite de una constante es la propia constante. Los laterales fueron iguales, ¿sí? Por lo tanto, concluyo que existe el límite de la función y que ¿cuánto vale? Sí, Marta, ahí te está corrigiendo Martín porque habías puesto, me parece, a 2 por derecha, es a 1 por derecha. Yo no lo alcancé a ver Sí, desde el sí, teléfono. perdón. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, me apresuré en el tanto usar el 2. Sí. Bien. Perfecto, a 1, muy bien. Entonces, como los laterales fueron iguales, ¿qué puedo concluir? Que existe el límite de la función cuando x tiende a 1. ¿Y cuánto vale ese límite? Vale 2. ¿Sí? Así que ya verifiqué la condición 1. Verifiqué la condición 2. ¿Sí? ¿Qué me queda por verificar? La condición 3. Evaluar el límite y compararlo con el valor funcional. ¿Sí? Bueno, el límite, ¿cuánto nos dio? Nos dio 2. El valor funcional, ¿cuánto nos dio? Nos dio 2. Efectivamente, son iguales. Conclusión, ¿cómo es la función en 1? Continua. F de x es continua. Perfecto. En x igual a 1. Bien. Les dejo este para hacer a ustedes. El estudio de la función en 4, la continuidad en 4, ¿sí? Y luego evalúen con todo lo que ya vimos, tanto para 1 como para 4,
¿Qué pasa con la continuidad en el intervalo cerrado 1, 4? ¿Sí? Bueno. Bueno, acá había un poquito de conclusiones. ¿Sí? Y acá era para que piensen ustedes respecto de lo que estamos afirmando, ¿sí? Para que les quede más claro. Y faltaba graficar un caso de los vistos. Fíjense acá, son todas funciones discontinuas en el punto, pero son diferentes situaciones, ¿no? Todos son diferentes, el 1, el 2 y el 3. Pero falta graficar uno. Entonces quiero que me digan ustedes, ¿cuál graficarían ustedes? Fíjense, en este no existe la función en el punto. Acá no existe el límite. ¿Por qué? Porque por derecha y por izquierda los laterales son diferentes. Acá existe la función en el punto, está acá abajo. Los laterales, ¿sí? Son iguales, pero sin embargo el valor funcional y el límite no son lo mismo. ¿Cuál graficarían acá para describir todas las situaciones? ¿Qué tipo de salto les sale que podamos graficar? Salto infinito. Muy bien, salto infinito, perfecto. Suponer que tomamos, por ejemplo, una función así, acá, lo dejo abierto, y vamos a tomar un salto infinito, vamos a graficar una asíntota, ¿sí? Y ahí por ejemplo, una cosa así, ¿sí? Entonces, en este caso, si queremos, incluso lo podemos tomar vamos a tomarlo acá, con un corchete, ¿sí? Bueno, ahí me quedo desprolijo, así que esperen un poco, porque si no van a decir que no es función, ¿sí? Vamos a hacerlo bien prolijito. Ahí. Fíjense. Ahí. En A, ¿sí? Lo estaríamos tomando al valor funcional, ¿sí? F de A existe, pero cuando calculo los límites laterales por derecha y por izquierda me da F de A. Pero por derecha, el límite lateral se me va a más infinito, con lo cual es discontinua, inevitable, de salto infinito. Acuérdense que no necesariamente el salto tiene que ser en ambos sentidos el infinito, ¿eh? Puede ser solo en un sentido, ¿sí? Así que bueno, ahí con eso queda bien claro, digamos, todos los tipos de discontinuidad que estudiamos, ¿sí? Siempre basado en las tres condiciones, ¿sí? Bien. No sé, Fabi, ¿avanzo con esto o no? No, yo decía, ¿A un ejercicio, si no? ¿Algún ejercicio? claro, por ahí un ejercicio, por ahí mencionarse que están esos teoremas, que están ahí en los Sí. apuntes, después por ahí Sí. les pasamos un enlace, esos que Sí. yo encontré, digamos, esos que encontramos de internet. Exacto, hay 4 teoremas que tienen que ver con este tema de continuidad que están tanto en la teoría como en lo que les vamos a dejar, que hay un enlace bien práctico para poder verlo fácilmente y de qué se trata. Cuando nosotros hablamos de estos teoremas, lo que más nos importa es que ustedes sepan la conclusión de esos teoremas, ¿sí? Los teoremas, ¿qué información nos dan? ¿Sí? Entonces, esa es la parte importante, más que las demostraciones, para nosotros nos interesa la conclusión, qué información les da el teorema. Y estos teoremas están dados todos para funciones del tipo continua y basados en el concepto y definición de función continua en un punto o en un intervalo, ¿sí? Entonces, son 4 y es importante que los conozcan. Muchos son muy aplicados en cuestiones ahora informáticas, aunque ustedes no lo sepan, ya les voy a decir cuál. También tenemos propiedades de las funciones continuas, ¿sí? Y, por ejemplo, rápido las menciono, cuando una función es constante, ¿sí? Siempre es continua en todo punto de su dominio, ¿sí? Si la función es constante, acuérdense, la gráfica es una recta horizontal, ¿sí? Dependiendo del valor de K, si va a estar por encima, por debajo o sobre el eje de las X, así que es continua en todo su dominio. La propiedad 2 habla de la suma algebraica de dos funciones continuas en un punto, ¿sí? Entonces, cuando yo sumo
o resto funciones continuas en un punto, también el resultado da una función continua. Bueno, así con cada una de las funciones, de las propiedades, una de las más importantes y a prestar atención es la 4 cuando estoy hablando de cociente de funciones continuas, ¿sí? Que además tengo que pedir que el valor de la función en el punto de estudio no sea 0, ¿sí? Porque está en el denominador, lo que ya sabemos. Pero bueno, eso mírenlo un poquito ustedes de la teoría, que en sí lo que vamos a hacer es aplicarla a ejercicios, ¿sí? Bien. El primer teorema se llama el teorema de la permanencia. Los nombro nomás, después, en todo caso, vamos a volver para, si les queda o tienen interés, ¿sí? Otro es el teorema de Bolzano. Este es uno de los más aplicados en distintas aplicaciones, el teorema de Bolzano, existencia de cero, incluso como se aplica en el cálculo aproximado de raíces, ¿sí? En muchas funciones de gráficas, de programas de desarrollo de software, se utiliza este teorema, aunque de forma iterada, ¿no? Después está el teorema del valor intermedio, y luego el teorema de Weierstrass, que les habla de los máximos y mínimos de una función continua en un intervalo, ¿sí? Esos son los 4 teoremas. Bien. Sí, acá la importancia en esto es lo que se le pide, si los miran, que justamente se pide analizar que una función sea continua en un intervalo cerrado, ¿no? Entonces, es lo que se le pide para que tenga validez ese. Exacto. Esto que remarcamos acá, que para los teoremas lo que vamos a pedir y hacer hincapié, bueno, no me deja porque sé que estoy en el borde, es que sea un intervalo del tipo cerrado. No, no me deja. Ya estoy en el borde de la diapositiva. Bueno, bien. Y después vamos a ver, acá tengo el práctico, ¿sí? Los ejercicios de continuidad arrancan acá en el ejercicio 12. En el ejercicio 12 se refiere a funciones del ejercicio 10 en realidad, ¿sí? Porque pide que se analice la continuidad para esas funciones del ejercicio 10, ¿sí? Pero bueno, acá las recordamos, las condiciones, ¿no? La condición de la existencia, del límite, de la función en el punto y la comparación, ¿sí? Y después, ya 13, 14 y 15, no, 13 y 14 tienen que ver con análisis de la continuidad. Y acá otra vez, como en el ejercicio ese que les preguntó Fabiana, no nos dicen qué punto estudiarlo. Entonces nosotros vamos a tener que poner el ojo y decir, bueno, acá dónde la estudiaría, ¿no? O en esta, ¿no? ¿Dónde la estudiaría? ¿Sí? Bueno, eso es lo que ustedes tienen que ver en cada ejercicio, ¿no? Tener el ojo para decir, bueno, ¿dónde la estudio la continuidad? Si es un punto, si son 2 puntos, ¿sí? Siempre, también se pueden apoyar con el GeoGebra, pero bueno, hay funciones como estas que por ahí les va a costar más ingresarlas, digamos, en el GeoGebra si no trabajan con los condicionales, ¿no? Y un ejercicio, lo voy a resaltar con otro color, Fabi. Sí, Más el que 14, ¿no? importante, Sí. es el 14. Porque este ejercicio, si bien habla de una función del tipo partida, fíjense, ¿sí? Hay un parámetro acá, ¿sí? Que no conocemos, capaz que lo taché mucho, Fabio, ahora y no se Sí, ve. por ahí con ese color, no, y borralo eso y... Sí, esto, espérate que lo voy a sacar. Lo voy a mantener y abro el coso solo. Ahí está. Bien, voy a borrar esto para que se vea bien. Lo voy a graficar, lo voy a señalar. Fíjense que acá la función, ¿sí? Me pide que hallen en el ejercicio los valores de m y de b, ¿sí? Para esta función lineal, la pendiente m y la ordenada al origen, ¿sí? Entonces, voy a tener que trabajar, ¿sí? Suponiendo o haciendo que la función sea continua para todos los reales, y voy a tener que hallar las condiciones para encontrar m y b, ¿sí? Entonces, aplicando justamente, dado que es una función del tipo partida, ¿dónde voy a estudiar la función?
¿sí? En qué puntos de esta función que es partida, dónde la voy a estudiar, y de allí me van a salir las condiciones para M y para B. Ese es uno de los ejercicios más importantes. Bien. En el OneNote, Fabi, estaba el ejercicio, ¿no es cierto? Sí, yo había puesto uno, Acá está arriba, eso, y, ¿este era? sí, ¿O el otro? y estaba el que saqué, Este. ahí, ese es el que saqué del libro interactivo, ese. Bien. Este ejercicio es parecido. Ese es del mismo estilo. Claro, es del mismo estilo, ¿ven? Entonces, acá es importante que ustedes, fíjense, es una función partida. Voy a tener que... No, espérate que me perdí acá. No me deja... Oh, no me deja graficar. Pero acá lo No, lo pasa que como es una imagen, a mí me lo toma, pero si no, marcalo desde lo marco acá con el el Zoom. Sí, acá lo puse. Bueno, fíjense, la función, ¿sí? F de X es esta, es una función partida, ¿sí? Y tengo que hallar el valor de K para que la función sea continua en el punto -1, ¿sí? Entonces, siempre pegados a la definición, ¿sí? Si yo tengo que, sabiendo que la función es continua en -1, tengo que hacer cumplir las tres condiciones, ¿cierto? Bien, entonces la primera, que exista la función en -1. ¿Ya me podrían decir qué valor toma la función en -1, dada esta función partida? Acá dice k por x menos 1 es menor o igual a -1. Y 4x más 6 si x es mayor a -1. Entonces, ¿dónde toma el valor -1 la función? ¿En la primera rama o en la segunda rama? ¿Qué les parece? En la primera rama. La primera. Muy bien, entonces nos quedaría k por -1, lo escribo, ¿sí? Menos 1, que es igual a menos k menos 1. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Yo se los voy a, por el tiempo, se los voy a dejar así como empezadito el ejercicio. Bien. Ese es el valor funcional en -1. La segunda condición es la existencia del límite, cuando x tiende a -1. Como es una función del tipo partida y está partida justamente en -1, voy a tener que estudiar los laterales. Entonces, si planteo el límite por derecha, me va a quedar x tendiendo a -1 por derecha. ¿Y qué expresión voy a poner? ¿La primera rama o la segunda rama si me acerco a -1 por derecha? Fíjense. La segunda rama. Muy bien, si me acerco por derecha, ¿sí? Va a ser la segunda, 4x más 6. Entonces me va a quedar 4 por -1 menos 4 más 6, 2. Ese es por derecha. Veamos por izquierda. Por izquierda de la función va a ser la otra rama, k por x menos 1. ¿Sí? Cuando x tiende a -1, por izquierda me queda k por -1 menos 1. ¿Sí? Entonces va a ser, ya escribo acá el resultado, menos k menos 1. Pero como yo sé que es continua, acá voy a hallar los dos laterales, como yo sé que es continua, ¿cómo tienen que ser estos dos límites? ¿Cómo tienen que ser? Iguales. Igual. Perfecto, como es continua, en -1, por derecha tiene que coincidir por izquierda. Entonces, 2 tiene que ser igual a menos k menos 1. Bueno, despejemos k. Paso k para el otro lado y me queda -1 menos 2, menos 3. Quiere decir que el valor de k es menos 3. ¿Sí? Bien. En la condición 1, que era la existencia de la función en -1, ya puedo sacar el valor funcional entonces ahora. F de -1 va a ser igual a ¿qué? Menos k menos 1 va a ser menos menos 3, va a ser 3 menos 1, que es 2. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Chicos? No hay preguntas, Marta. Sí, profe. Entonces, les dejo a ustedes ahora, porque me está quedando esta condición, ¿sí? Me está quedando la condición, habiendo encontrado el k,
¿sí? Habiendo encontrado el K, que ya sé, ¿sí? Que vean la condición 3, que es comparar el límite con el valor de la función en menos 1, ¿sí? Bueno, después les vamos a copiar, Fabi, en todo caso. Espérate que voy a sacar esto. Sí, ahí está el enlace al libro, está en la página 7980, ahí pueden encontrar más ejercicios de ese tipo para practicar. Bien, perfecto. No, y quería decirles que acá había otros ejercicios. Ah, bueno, perdón. Profe, Me borró. ahí no terminamos de encontrar el límite, ¿no? Habría que reemplazar K. Claro, sí, muy bien, Listo. exactamente, eso es lo que, por eso dejé planteado también la 3, ¿viste? La condición 3 Sí, sí. todavía no la sé, no sé si no, ¿eh? Acá todavía es un signito de pregunta esto, yo tengo que hallar los laterales, o sea, decir, ¿no? Bueno, acá ya lo encontré, pero acá en el límite por izquierda, ¿sí? Para que sean iguales, tuve que sacar el valor de K, que es menos 3, ¿sí? Entonces, después decime vos cuál es el valor del límite de la función cuando x tiende a menos 1, ya ahora de la función, sin por derecha y por izquierda, ¿no? Esto falta concluirlo, al igual que la condición 3. ¿Se entiende? Bueno, Sí, sí. lo que les decía, esperen un poco porque voy a borrar esto. Bueno, si quieren hacer captura de pantalla, o aunque va a quedar en la grabación, perdón. Sí, va a quedar en la grabación. Los borro para que les quiero mostrar los otros ejercicios que estaban puestos ahí, Fabi. Estos. Espera. Acá. Estos ejercicios que están acá, también. Así que estos ejercicios, fíjense esta pantalla. Voy a ver si puedo agrandar un cachito acá con el zoom. Ahí. En el estudio de funciones, o la continuidad, perdón, de una función, por lo general no les decimos estudiarlo en tal punto, ¿sí? Entonces, viendo la función, ustedes tienen que ver dónde la van a estudiar. En este caso, ¿dónde la estudiarían? En El menos 1. En uno. En 1, Uno. muy bien. El punto de estudio va a ser en 1, ¿sí? Bueno, creo que ya estamos sobre la Sí, hora, Marta, ¿no? sí, ya estamos, si te iba a decir, no te quise cortar, pero ya estamos y todos. Después armo, si no, con toda esa ejercitación más Sí. el otro, armo un PDF y lo ponemos ahí a continuación de la grabación, como ejercitación adicional de Perfecto. continuidad. ¿eh? Perfecto. Bien, Les bien. les armamos así. Bueno, dejar de compartir acá. Bueno, chicos, con esto ya pueden terminar el práctico, así que a ponerse las pilas. Hay clase consulta y práctica, bueno, el jueves práctica, el viernes consulta, aprovechenlo y se ponen al día porque el martes que viene, si anda todo bien, vamos a dar ya el último práctico, que es corto, que es series. ¿Sí? Profe, Sí. ¿sabe que le quería preguntar el nombre de alguna aplicación para grabar? Porque el viernes tengo parcial a la misma hora. Así me grabo la clase. Mira, yo sé, bueno, Fabi, por los hijos también sabemos que el OBS te graba re bien. Pero bueno, todo depende de la compu, viste, qué cosas tengas instaladas y eso. Yo uso ese, pero no sé. Fíjate, OBS se llama y es el que usan los chicos para los videos. Sí, Bueno, es mejor, me parece ese, sí, Bueno, el más OBS. gracias. es medio pesado cuando lo bajás, Bueno, pero sí. anda bien. Bueno, chicos, espero que les Bueno, haya sido estudiar útil a estudiar. Sí, y consultar por el foro, hacer consultas y avanzar con el práctico, a ver si lo tal pueden cual. terminar y avanzamos el próximo martes con tema nuevo. Bueno, Gracias, Marta, por chau Lili, chau Fabi. falta de Bueno, conexión. chao. Chao, Ay, Fabi. Chao, chau, Marta. chau. Gracias a todos. Chao. Chau, Consulten en el chau. foro. Sí, por favor, en el foro úsenlo. Chau, chau.